La luz de un único foco parpadeante arrojaba sombras danzantes sobre las paredes desconchadas del diminuto cuarto alquilado. El aire, espeso y quieto, olía a humedad y a la grasa rancia de la cena de anoche. Una sopa aguada de papas. Elena, de 42 años, estaba sentada a la desvencijada mesa de madera, con la espalda encorvada por un peso que no era solo físico. Sus manos, callosas y marcadas por miles de puntadas, temblaban ligeramente mientras alisaban los últimos billetes que le quedaban en el mundo. 1000 pesos. Contó el fajo arrugado 3 veces, como si la repetición pudiera mágicamente multiplicar su valor. Un nudo helado se formó en la boca de su estómago mientras su mirada se desviaba hacia el papel doblado sobre la mesa. Un aviso de desalojo cuya tinta roja parecía gritarle su fracaso. Mañana. Tenía hasta mañana. Sintió que el corazón se le apretaba en el pecho con una fuerza brutal, un músculo dolorido que amenazaba con rendirse. El frío del suelo de cemento parecía trepar por sus piernas, un presagio de la calle que la esperaba. El silencio en la habitación era casi absoluto, roto solo por el lejano zumbido de la ciudad y el rugido sordo de su propio estómago vacío. El hambre era una vieja conocida, un dolor constante que había aprendido a ignorar, pero la náusea que ahora le subía por la garganta era diferente. Era el sabor metálico del pánico puro. Sus ojos, secos y ardientes, se posaron en la esquina más oscura del cuarto, donde descansaba su máquina de coser. No era un simple objeto, había sido su arma, su herramienta de independencia, la promesa de un futuro tejido con sus propias manos. Ahora yacía inerte, cubierta por una fina capa de polvo, su mecanismo principal roto, irreparable. La pieza costaba más que el dinero que tenía en la mesa. La quietud de la máquina era un espejo de su propia parálisis, un monumento silencioso a su vida destrozada. Pasó los dedos por su superficie fría y metálica y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Estaba indefensa, completamente y absolutamente indefensa. Desde el otro lado del cuarto llegó el sonido suave y rítmico de la respiración de sus hijos. Lucas, de 10 años, y la pequeña Sofía, de 7, dormían juntos en un colchón delgado tirado en el suelo, acurrucados bajo una única manta raída para protegerse del frío. Elena los observó en la penumbra, sus pechos subiendo y bajando en una inocencia que a ella le parecía casi un milagro. Vio el ceño ligeramente fruncido en el rostro de Lucas, un niño que estaba aprendiendo a preocuparse demasiado pronto, y la paz absoluta en el rostro de Sofía, con el pulgar cerca de sus labios. Una oleada de amor tan feroz que le dolió físicamente la inundó, seguida inmediatamente por una marea de vergüenza que le quemó la cara. ¿Cómo podría mirar esos ojos por la mañana y decirles que no tenían un hogar, que su madre, su única protectora, les había fallado de la manera más fundamental? Lágrimas silenciosas y calientes finalmente escaparon de sus ojos, trazando surcos en su piel cansada. Les había prometido que todo estaría bien, una y otra vez, y ahora su mentira se sentía como veneno en su boca. El recuerdo de su esposo, Ricardo, la asaltó sin previo aviso, tan vívido que casi pudo oler el polvo de la construcción en su ropa de trabajo. 6 meses. Hacía solo 6 meses que su risa llenaba este pequeño espacio, que sus brazos fuertes la rodeaban por la noche, prometiéndole un futuro mejor. Luego, la llamada, el con accidente, las palabras frías y burocráticas y una indemnización miserable que se sintió como un insulto a la vida de un buen hombre. Ese dinero, que ella había administrado con una desesperación matemática, se había evaporado como agua en el desierto, absorbido por deudas antiguas y la implacable necesidad de alimentar a sus hijos. El dolor de su ausencia, que normalmente era un dolor sordo y constante, se agudizó de repente, convirtiéndose en una herida abierta y punzante. La soledad era una presencia física en el cuarto, fría y sofocante. Estaba atrapada en un presente sin él y enfrentaba un futuro que era un abismo oscuro y aterrador. Elena recogió los 1000 pesos y los apretó en su puño. El papel arrugado se sentía frágil, insignificante. Miró el aviso de desalojo. Miró a sus hijos durmiendo. Miró la máquina de coser rota. El camino por delante era un muro sólido,
sin una sola grieta por donde pudiera pasar la luz. No había familia a la que recurrir, no había amigos con recursos para ayudar. Era ella, sus 2 hijos y 1000 pesos contra el mundo. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, un sonido de pura rendición. La última brasa de esperanza que había mantenido viva en su corazón finalmente se extinguió, dejando solo cenizas frías. En su lugar, sintió nacer algo más duro, más primario, el instinto animal de una madre acorralada. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Frente a un abismo como este, sin ninguna salida visible, ¿qué harías para proteger a tu familia? Si las historias de supervivencia y justicia te conmueven, suscríbete para no perderte cómo termina la lucha de Elena. Fue en el fondo de un viejo baúl de madera, mientras empacaba sus escasas pertenencias con manos automáticas, que la encontró. Una carpeta raída con documentos legales. Dentro, amarillento y frágil, estaba el título de propiedad de un terreno a nombre de su esposo. Elena recordó vagamente a Ricardo mencionándolo una vez, años atrás, con una sonrisa soñadora. Nuestro refugio, mi amor, lejos de todo. En ese momento le había parecido una fantasía romántica, pero ahora ese papel quebradizo se sentía como un salvavidas lanzado en medio de un océano embravecido. Un pedazo de tierra, una cueva adaptada, le había dicho él. Era una oportunidad, la única que tenía. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso, una mezcla de terror y una diminuta, casi insensata, chispa de esperanza. No sabía dónde estaba exactamente, ni en qué condiciones, pero era un techo, era suyo, era mejor que la acera fría de la ciudad. El sonido del papel crujiendo en sus manos era la única música en el silencio de su desesperación, una frágil melodía de un futuro posible. La decisión fue tan rápida como brutal. El viaje en autobús hasta la remota región consumiría casi la totalidad de sus 1000 pesos. Era un billete de ida, sin posibilidad de retorno. Quemaba su último puente, apostando todo a un recuerdo borroso y a un trozo de papel. «Nos vamos de aventura», les dijo a Lucas y a Sofía, forzando una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso en su rostro. La palabra «aventura» sonaba hueca y falsa en su propia boca. Un veneno dulce para calmar el miedo que veía crecer en los ojos de su hijo mayor. Lucas la miró, con esa seriedad impropia de sus 10 años, y asintió lentamente, queriendo creerle, queriendo confiar. Sofía, demasiado pequeña para entender la magnitud del abismo, aplaudió con una alegría inocente que le partió el alma a Elena. Sintió su estómago contraerse. Estaba apostando la vida de sus hijos a una promesa vacía. No había vuelta atrás. Tomó aire, un acto que requirió un esfuerzo consciente, y comenzó a meter sus últimas posesiones en 2 bolsas de lona desgastadas. La terminal de autobuses era un caos de ruido, olores y movimiento. El aire pesado olía a diésel, a comida frita y a la transpiración de cientos de cuerpos apresurados. Elena se aferró a las manos de sus hijos, un ancla en la marea humana que amenazaba con separarlos. Cada grito de los vendedores, cada anuncio estridente por los altavoces, era una agresión a sus nervios ya deshilachados. Finalmente, encontraron su autobús, un vehículo viejo y destartalado cuya pintura descolorida prometía un viaje largo e incómodo. Al subir, el calor era sofocante. Encontraron asientos con el vinilo rasgado y se hundieron en ellos, el cansancio ya pesando sobre sus hombros. Mientras el motor tosía y rugía antes de ponerse en marcha, Elena miró por última vez la ciudad que se alejaba por la ventana sucia. No sintió nostalgia, solo el alivio amargo de escapar de una jaula sin saber que quizás se dirigía a otra. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor sordo marcando el ritmo de su huida. El viaje fue una tortura lenta y monótona. El autobús se sacudía y gemía con cada imperfección de la carretera, un lamento metálico constante que se metía en los huesos. Las primeras horas vieron cómo el paisaje urbano gris daba paso a suburbios desordenados, y luego a campos verdes que gradualmente se volvieron más secos y amarillentos. El sol del mediodía golpeaba el metal del autobús, convirtiendo el interior en un horno. Elena abanicaba a sus hijos con un trozo de cartón,
pero el aire que movía era caliente y espeso. El olor a diésel se mezclaba ahora con el polvo que se colaba por las ventanas mal selladas, creando una atmósfera casi irrespirable. La náusea, que nunca la abandonaba del todo, se intensificó. Sentía cada kilómetro que los alejaba de lo conocido como un paso más hacia lo incierto. La esperanza inicial se iba desvaneciendo, reemplazada por una ansiedad creciente que le secaba la boca y le hacía difícil tragar. Apoyó la cabeza en el cristal vibrante, cerrando los ojos. Sofía se quejaba en voz baja, incómoda por el calor y el movimiento incesante. Lucas, en cambio, permanecía en un silencio tenso, su rostro pequeño y serio pegado a la ventana, mientras observaba el mundo exterior transformarse en un páramo desolado. Veía cómo los árboles se volvían escasos y retorcidos, cómo la tierra se agrietaba bajo un sol implacable. Elena vio el reflejo de la preocupación en el cristal y sintió otra punzada de culpa. Le estaba robando la infancia a su hijo, cargándolo con un peso que ningún niño debería soportar. El traqueteo del autobús era el único sonido, aparte de los quejidos de Sofía. Elena intentó tararear una canción de cuna, pero su garganta estaba demasiado seca y las palabras se atascaron. Se limitó a acariciar el cabello sudoroso de su hija, sintiendo cómo su propio cuerpo se rendía al agotamiento. Cada sacudida del vehículo era un recordatorio de su precaria situación, un empujón violento hacia un destino que temía cada vez más. El paisaje era un espejo de su alma, árido, vacío, sin promesas. Después de lo que pareció una eternidad, el autobús redujo la velocidad y se detuvo con un chirrido agudo en medio de la nada. No había estación, ni parada, ni un solo edificio a la vista, solo un camino de tierra que se perdía en el horizonte polvoriento. «Es aquí», dijo el conductor con indiferencia, señalando con el pulgar hacia el vasto y vacío paisaje. «La propiedad de los Cuevas está a unos 3 kilómetros por ese camino». El corazón de Elena se detuvo. 3 kilómetros. Miró a sus hijos, sus rostros cubiertos de sudor y polvo, y luego a sus escasas bolsas. El conductor descargó su equipaje en la tierra seca y, sin otra palabra, cerró la puerta. El sonido del motor del autobús al arrancar fue atronador en el silencio, y verlo alejarse, levantando una nube de polvo, fue como ver zarpar al último barco de una isla desierta. De repente, el silencio cayó sobre ellos. Un silencio tan profundo y absoluto que era casi físico. Era un silencio lleno del zumbido de los insectos y el susurro del viento caliente. Comenzaron la caminata bajo un sol brutal que parecía querer pulverizar la tierra. El calor era una presencia física, un manto pesado que les robaba el aliento. Elena cargaba la bolsa más pesada mientras Lucas arrastraba la otra, su rostro determinado y tenso. Sofía caminaba a su lado, tropezando de vez en cuando con las piedras sueltas del camino. No había ni una sola sombra. El paisaje era una extensión monótona de matorrales secos y rocas rojizas bajo un cielo de un azul pálido y despiadado. El sudor empapaba sus ropas, pegándoselas a la piel. El sonido de sus propios pasos sobre la grava y su respiración agitada eran los únicos que rompían el silencio opresivo. Elena sentía sus músculos arder y una sed feroz le arañaba la garganta. La pequeña botella de agua que llevaban se estaba calentando rápidamente. Con cada paso, la imagen romántica del mar refugio de su esposo se sentía más y más lejana, una fantasía cruel que se burlaba de ella en medio de esa desolación. Después de más de una hora de caminata agotadora, Lucas señaló hacia adelante. «Mamá, mira, las rocas». A lo lejos, una formación rocosa, un peñasco imponente, se elevaba sobre la llanura. Tenía que ser allí. Un nuevo impulso, nacido de la pura necesidad de llegar, los empujó hacia adelante. Pero a medida que se acercaban, el corazón de Elena comenzó a latir con una nueva clase de miedo. No veía ninguna casa, ninguna estructura, solo la pared de piedra desnuda y el sol brillando sobre ella. «¿Dónde está la casa, mamá?», preguntó Lucas, su voz delatando la duda que ella misma sentía. Debe estar justo detrás de esa saliente», mintió Elena, su propia voz sonando extraña y frágil en el aire quieto. El miedo era ahora una sensación fría en su estómago.
Una serpiente helada que se enroscaba en sus entrañas. Rezó en silencio, una súplica desesperada a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, pidiendo que su apuesta no hubiera sido en vano, que no los hubiera llevado al fin del mundo para nada. Al rodear la última gran roca, la vieron, y la esperanza, esa pequeña y terca brasa que había sobrevivido a todo, se extinguió en un instante, ahogada por una ola de cruda y absoluta decepción. No era una casa, no era un refugio, era un agujero, un boquete oscuro en la ladera del peñasco, con una fachada improvisada de tablones de madera podridos y desiguales clavados directamente en la roca. Algunas tablas estaban rotas, otras colgaban precariamente. En lugar de una puerta, había una abertura oscura y amenazante. Era la cicatriz de una herida antigua en la montaña, un lugar abandonado por el tiempo y por Dios. La palabra cueva, que su esposo había usado con tanta ligereza, ahora resonaba en su mente como una cruel ironía. Esto no era una cueva adaptada, era una tumba a medio cavar. Elena se quedó paralizada, el peso de sus bolsas tirando de sus brazos, pero el peso que sentía en su alma era infinitamente mayor. Un sonido ahogado escapó de sus labios. Era el sonido de un corazón rompiéndose. Dieron unos pasos más, y el olor los golpeó como una pared física. Un hedor denso y nauseabundo a humedad estancada, a moho que había crecido durante décadas en la oscuridad, y el olor agudo y amoniacal del excremento de murciélago. El aire que salía de la oscura entrada era gélido, una bocanada de aire viciado de una cripta. Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de Elena, a pesar del calor abrasador que la rodeaba. Este olor era el perfume de la decadencia, del abandono total, el sueño de un nuevo comienzo, de un lugar seguro para sus hijos. Se disolvió en ese aire fétido. Había imaginado pobreza, sí, había imaginado dificultades, pero nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado esto. Este lugar no era una solución, era una condena. Era peor que el cuarto del que habían huido, peor que la calle, porque la calle, al menos, estaba bajo el cielo abierto. Este lugar era un hoyo, un entierro en vida. Sintió que las piernas le fallaban. La fuerza la abandonaba por completo. Con el corazón martilleándole en los oídos, Elena se obligó a entrar. La oscuridad en el interior era casi total, y el frío húmedo la envolvió instantáneamente. Le tomó un momento a sus ojos ajustarse a la penumbra, y lo que vio hizo que la náusea le subiera a la garganta. Las paredes no eran lisas, eran de roca irregular, rezumando una humedad negruzca que brillaba débilmente a la luz que se filtraba desde la entrada. El suelo era una mezcla irregular de tierra apisonada y piedra, salpicado de excrementos y pequeños huesos de origen incierto. El único sonido era el eco amplificado de una gota de agua cayendo rítmicamente en algún lugar de la oscuridad, un metrónomo macabro contando los segundos de su nuevo infierno. En una esquina, un rápido correteo y un chillido agudo confirmaron sus peores temores. No estaban solos. Este no era un hogar, era una madriguera, y ella había traído a sus crías a compartirla con lo que sea que viviera en las sombras. Detrás de ella, escuchó un sollozo. Se giró y vio a Sofía, su pequeña cara contorsionada por el miedo, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de polvo. «Tengo miedo, mami», gimió, su vocecita resonando de manera espeluznante en el espacio cavernoso. Lucas estaba a su lado, pálido como un fantasma, sus ojos muy abiertos fijos en la oscuridad del fondo de la cueva. No lloraba, pero su pequeño cuerpo temblaba visiblemente. Él la miró, y en sus ojos Elena no vio una acusación, sino una pregunta aterradora y silenciosa. «¿Qué has hecho?». Esa pregunta silenciosa fue más devastadora que cualquier grito. Fue la confirmación final de su fracaso monumental. Les había prometido una aventura y los había llevado a una pesadilla. Les había prometido seguridad y los había arrastrado a la boca de una bestia de piedra. La vergüenza la quemó por dentro, tan caliente y dolorosa que ahogó cualquier otra emoción. No pudo decir nada, no había palabras, no había consuelo. Elena dejó caer las bolsas al suelo con un ruido sordo. El sonido fue absorbido por la cueva, como si la propia oscuridad se lo hubiera tragado. Y entonces sus rodillas cedieron.
Se derrumbó sobre el suelo frío y sucio, no con un golpe, sino como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La energía que la había mantenido en pie, la adrenalina, la desesperación, la falsa esperanza, se evaporó, dejándola completamente vacía. Apoyó las manos en la tierra húmeda y sintió el frío penetrar hasta sus huesos. Este era el fondo. Había caído y seguido cayendo, y ahora había aterrizado en el lugar más bajo y oscuro que jamás hubiera podido imaginar. Aquí, en este agujero húmedo y maloliente, en medio de la nada, con sus hijos aterrorizados y sin un solo peso en el bolsillo, comprendió la verdadera definición de la desesperanza. No era la ausencia de esperanza, era la presencia activa de una certeza aterradora, que las cosas no solo no mejorarían, sino que podían, y lo harían, empeorar mucho más. Se quedó allí arrodillada, incapaz de moverse, escuchando el llanto de Sofía y el goteo incesante del agua. Miró hacia la entrada de la cueva, un rectángulo de luz cegadora que enmarcaba un paisaje desolado y hostil. No había casas a la vista, ni caminos, ni un alma. El aislamiento era absoluto, un océano de tierra y silencio que los rodeaba por todos lados. En la ciudad, la pobreza era ruidosa, compartida. Aquí, su miseria era silenciosa, privada y mucho más aterradora. Estaban completamente solos, atrapados por su propia decisión desesperada. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, y las sombras se alargaban, arrastrándose hacia la boca de la cueva como dedos oscuros. La oscuridad que se avecinaba ya no era solo la ausencia de luz, era una amenaza palpable. Elena abrazó a sus hijos, sintiendo sus cuerpos temblorosos contra el suyo, y por primera vez en su vida sintió un miedo que no era por el futuro, sino por la noche que estaba a punto de caer. El último rayo de sol anaranjado se deslizó por el horizonte, sumergiendo el mundo en tonos de púrpura y negro. Dentro de la cueva, la oscuridad se volvió total. Una entidad viva que presionaba desde todos los lados. Elena no se había movido. Estaba sentada en el suelo, con sus hijos acurrucados contra ella, temblando tanto por el frío como por el miedo. Había fracasado. Esa única palabra resonaba en su mente una y otra vez. Había intercambiado un infierno conocido por uno desconocido y mucho más profundo. El aire frío olía a tierra de tumba. Cada crujido en la oscuridad, cada susurro del viento en la entrada, la hacía sobresaltarse, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. La aventura había terminado antes de empezar. Lo que comenzaba ahora era algo mucho más primario, una lucha por la supervivencia. Y mientras la noche la envolvía a ella y a sus hijos en su abrazo helado, Elena sintió que no solo había perdido su hogar, su dinero y su esperanza, había perdido el camino y estaba completamente, aterradoramente, perdida. Los primeros días en la cueva fueron una pesadilla de adaptación. El shock inicial se asentó en una rutina sombría y agotadora, un ciclo sin fin de supervivencia. Por la mañana, Elena y Lucas salían a recoger madera seca y cualquier raíz comestible que pudieran encontrar, mientras la pequeña Sofía se quedaba acurrucada en la parte más seca de la cueva, demasiado asustada para alejarse. El hambre era un dolor constante en sus estómagos, un nudo que apretaba sin piedad. Por la noche, el frío era su principal torturador, un frío húmedo que se metía en los huesos y hacía que sus dientes castañetearan sin control. Elena funcionaba por puro instinto, su mente adormecida por la miseria. Sentía su corazón como una piedra en el pecho. Su único propósito era mantener a sus hijos con vida un día más, una hora más. La vergüenza y el fracaso eran una capa de hielo sobre su alma y apenas podía mirarlos a los ojos. Había una corriente de aire helado que era su tormento personal, un hilo de viento gélido que parecía nacer de las profundidades de la piedra y que nunca cesaba. Se colaba por una sección de la pared interior de la cueva, un enemigo invisible que hacía inútil su pequeña y humeante fogata. Por la noche, Elena se levantaba una y otra vez, con el cuerpo temblando, para tratar de tapar las grietas con trapos viejos, barro y manojos de hierba seca. Era una batalla perdida. Apenas lograba disminuir el flujo. El aire helado encontraba una nueva ruta.
silbando suavemente en la oscuridad como una burla. Sentía ese viento no solo en su piel, sino en su espíritu, como el aliento helado de la desesperación misma, recordándole constantemente lo precario y miserable que era su refugio. Era una tortura constante que le impedía encontrar ni un momento de paz o calor. Una tarde, mientras la luz del exterior comenzaba a menguar, el frío se intensificó. Lucas, tiritando a pesar de estar envuelto en la única manta, intentaba ayudar a su madre. Con sus pequeños dedos entumecidos, trataba de meter un trozo de tela en una fisura cerca del suelo. La frustración, el frío y el hambre finalmente lo vencieron. Con un grito ahogado, golpeó la pared con su puño cerrado. El sonido que devolvió la piedra no fue el esperado. No fue el golpe seco y sólido de la roca maciza. Fue un boom sordo y hueco, un sonido que vibró en el aire, antinatural y extraño. «Lucas, basta», le regañó Elena con los nervios a flor de piel. Pero él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, ignoró su orden. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. ¡Bum! El sonido retumbó, inconfundiblemente hueco, como si estuviera golpeando la puerta de una cripta. El sonido anormal cortó a través de la apatía de Elena como un cuchillo. Se arrodilló junto a Lucas, con el corazón empezando a latir un poco más rápido. Apartó a su hijo con suavidad y apoyó su propia mano en la pared fría y húmeda. Con los nudillos dio un golpecito. ¡Bum! Lo intentó en otra sección, 1 metro a la derecha. ¡Tac! El sonido sólido de la piedra. Volvió al primer punto. ¡Bum! Era innegable. Había una sección de la pared de aproximadamente 1 metro cuadrado que sonaba vacía por dentro. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espina dorsal. ¿Cómo era posible? La montaña debía ser sólida, una masa de piedra impenetrable. Ese sonido hueco era una anomalía, un secreto susurrado por la propia roca. La náusea del miedo en su estómago comenzó a transformarse en algo diferente, una punzada de intensa y peligrosa curiosidad. El adormecimiento de los últimos días se disipó, reemplazado por una energía febril. «¿Qué es, mamá?», susurró Lucas, sus ojos brillando en la penumbra. «No lo sé», respondió Elena, su propia voz sonando extraña. «Sadensa». Se pusieron a trabajar. Juntos, madre e hijo, comenzaron a pasar las manos por la superficie rugosa e irregular de la pared, buscando una línea, una junta, cualquier cosa que indicara que esa sección no era una pieza con el resto de la montaña. Sus dedos, ya doloridos por el frío, se rozaron contra la piedra áspera, explorando cada centímetro. Sofía, que había estado hecha un ovillo en un rincón, se acercó gateando lentamente, su miedo infantil superado por la extraña actividad de su madre y su hermano. El único sonido en la cueva era ahora el de sus manos rozando la piedra y sus respiraciones agitadas. Fue Lucas, por ser más pequeño y estar más cerca del suelo, quien la encontró. «Aquí», exclamó en un susurro excitado. Cerca del suelo, casi oculta por la suciedad y los pequeños escombros, había una piedra. No era como las demás. Tenía una forma más regular y sus bordes, aunque cubiertos de musgo y mugre, parecían demasiado definidos. No estaba perfectamente fusionada con el mortero de roca y barro que la rodeaba. Elena se arrodilló, su corazón martilleando contra sus costillas. Empujó la piedra con los dedos. Se movió. Solo 1 milímetro, pero se movió. Era una pieza suelta, una puerta, o la llave de una. Miró a Lucas, y por primera vez en días, sus ojos no estaban llenos de desesperación, sino de una luz salvaje y expectante. Algo estaba escondido allí. Podía sentirlo en sus huesos. Elena hincó las uñas en la delgada grieta alrededor de la piedra, tirando con todas sus fuerzas. El barro seco se desmoronó, pero la piedra apenas se movió. Estaba encajada con una precisión milimétrica. Sus dedos, ya agrietados y sensibles por el frío, protestaron con un dolor agudo, pero ella no se detuvo. El dolor físico era insignificante comparado con la abrumadora necesidad de saber qué había al otro lado. Buscó a tientas en el suelo y encontró una laja de pizarra, delgada pero resistente. La usó como palanca, metiendo el borde en la grieta. Hizo palanca con un gruñido,
poniendo todo el peso de su cuerpo agotado en el esfuerzo. El sonido de la pizarra raspando contra la roca resonó en la cueva, un chirrido que le puso los pelos de punta. Estaba a punto de profanar un secreto antiguo. Con un último y desesperado empujón, la piedra cedió. Se movió con un crujido de protesta, como un hueso que se rompe, y luego se deslizó hacia afuera, cayendo al suelo con un golpe sordo. Detrás quedó un agujero, un cuadrado de negrura perfecta y absoluta. Era una oscuridad diferente a la de la cueva. Era más profunda, más densa, como si se hubiera tragado la luz durante incontables años. Inmediatamente, una ráfaga de aire salió del agujero, pero no era el aire húmedo y mohoso de la cueva. Era un aliento seco, polvoriento y antiguo. Un escalofrío recorrió a Elena mientras se arrodillaba frente a la abertura, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se quedó paralizada, a medio camino entre el terror a lo desconocido y una atracción irresistible por el misterio que acababa de desenterrar. El olor que emanaba del agujero era inconfundible. Era el olor de un lugar cerrado durante mucho, mucho tiempo. Un olor a polvo fino, a piedra seca y a algo más. Un aroma orgánico y tenue que le costó identificar. Olía a cuero viejo y a papel quebradizo. Elena sintió que la boca se le secaba. No era una cavidad natural. Las cuevas naturales olían a humedad, a vida y a descomposición. Este lugar olía a muerte seca, a tiempo detenido. ¿Qué hay dentro?, preguntó Lucas, su voz temblando de emoción. Elena no respondió. Estiró una mano temblorosa y la metió en el agujero. Sus dedos no encontraron la pared irregular y sólida que esperaba. Encontraron el vacío, un espacio vacío detrás de lo que ahora comprendía que era una pared falsa. Alguien, hace mucho tiempo, había construido un escondite dentro de la montaña. «Lucas, ayúdame», susurró, su voz apenas audible. Un propósito nuevo y urgente los unió, borrando el frío y el hambre. Olvidaron el miedo y se concentraron en la tarea. Comenzaron a tirar de los bordes del agujero, la pared falsa, una mezcla de piedras pequeñas unidas con un tipo de yeso primitivo. Comenzó a desmoronarse bajo sus esfuerzos combinados. El sonido del yeso crujiendo y las piedras cayendo al suelo era ensordecedor en el silencio de la cueva. Trabajaron con una energía frenética que no sabían que poseían. Sus manos se rasparon y sangraron contra los bordes afilados, pero no sintieron dolor. Estaban abriendo una puerta a otro tiempo, destrozando el presente para revelar un secreto del pasado. Cada trozo de pared que arrancaban era una victoria contra su miserable realidad. Poco a poco, el agujero se hizo más grande. Pedazos de yeso y roca caían en una pila creciente a sus pies, levantando una nube de polvo que los hacía toser. Finalmente, con un último tirón coordinado, una gran sección de la pared falsa se derrumbó hacia adentro con un estruendo que retumbó en la cueva. El polvo se asentó lentamente, revelando la verdad. No era una simple pared, era la entrada a una pequeña alcoba artificial, un cubículo perfectamente excavado en la roca sólida, de no más de 1,5 metros de profundidad. Era un espacio seco, prístino, que había estado sellado y protegido de la humedad y el tiempo. Elena se quedó sin aliento. En el corazón de su prisión húmeda y miserable había una cámara secreta, un cofre de piedra que había esperado en silencio durante décadas. La oscuridad dentro de la alcoba era total. «Espera aquí», le dijo Elena a sus hijos, su voz firme y autoritaria por primera vez en días. Buscó entre la leña que habían recogido y encontró un trozo de ocote, la madera resinosa de pino que ardía con una llama brillante. Lo encendió en el borde de su pequeña fogata. La madera chisporroteó y cobró vida, proyectando una luz anaranjada y danzante. Sosteniendo la antorcha improvisada frente a ella, se acercó de nuevo al agujero. Su mano, que sostenía la llama, temblaba violentamente, haciendo que las sombras se agitaran como fantasmas en las paredes de la cueva. Tomó una respiración profunda, el aire lleno del olor a pino quemado, y asomó la antorcha dentro de la cámara secreta. La luz temblorosa de la antorcha barrió el interior de la pequeña alcoba y se posó en un único objeto que descansaba en el centro del suelo de piedra. Era un morral de cuero, grande y oscuro por la edad. Estaba cubierto por una fina capa de polvo gris.
y el cuero estaba agrietado y reseco, como la piel de una momia. Las correas parecían a punto de desintegrarse. Parecía un objeto sagrado, una reliquia de un tiempo olvidado, colocado allí con un propósito. Elena contuvo la respiración. El silencio en la cueva era absoluto, roto solo por el chisporroteo de la antorcha. Sus hijos observaban desde atrás, sus rostros pálidos iluminados por el fuego, sus ojos enormes y llenos de asombro. La realidad se sentía delgada, a punto de rasgarse. Este descubrimiento era demasiado improbable, demasiado fantástico para ser real. Un torbellino de pensamientos se desató en la mente de Elena. ¿Quién había construido esto? ¿Y por qué? ¿Qué contenía ese morral? ¿Era una trampa? El miedo primario, el instinto de proteger a sus crías, le gritaba que se alejara, que volviera a sellar el agujero y olvidara lo que había visto. Pero otra fuerza, más poderosa en ese momento, la empujó hacia adelante. Era la curiosidad, sí, pero también era la desesperación. No tenía nada que perder. Su situación no podía ser peor. Cualquier cosa que hubiera en esa bolsa, buena o mala, era una alteración, una ruptura en la monotonía de su miseria. Quizás, solo quizás, era una respuesta a las oraciones silenciosas que había susurrado en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, tomó una decisión. Reuniendo todo el coraje que le quedaba, se arrastró a través del estrecho agujero. El aire dentro de la alcoba era quieto y extrañamente cálido, como si contuviera el calor residual de un verano de hace mucho tiempo. Se arrodilló frente al morral. El olor a cuero viejo y a polvo era intenso. Extendió una mano temblorosa y tocó la superficie. Estaba fría y rígida, pero era innegablemente real. La textura agrietada se sentía bajo sus dedos. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de sus hijos hambrientos y asustados apareció en su mente. Fuera lo que fuese esto, lo enfrentaría. Con una nueva determinación, agarró la correa principal del morral, preparándose para sacarlo a la luz. Agarró la correa y tiró. El morral no se movió. Tiró con más fuerza, esperando que estuviera atascado, pero se dio cuenta de la verdad. Era increíblemente pesado. Una conmoción eléctrica recorrió su brazo. El peso era denso, compacto y completamente inesperado. No era el peso de ropa vieja o de herramientas. Era un peso muerto, el peso de un metal pesado. Una idea loca, imposible, comenzó a formarse en su mente. Una idea tan abrumadora que casi la hizo soltar el morral. ¿Podría ser? El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. No era miedo. Era la sacudida de una esperanza tan grande y aterradora que era casi indistinguible del pánico. Con un grito de esfuerzo, usó ambas manos y todo el peso de su cuerpo para arrastrarlo. Con un gruñido ahogado, logró arrastrar el pesado bulto a través de la abertura. El morral cayó sobre el suelo de tierra de la cueva con un golpe sordo y pesado. El sonido fue inconfundible. No fue el ruido de piedras o de herramientas, fue un clonk denso y metálico, un sonido de riqueza, un sonido que no pertenecía a ese lugar de pobreza absoluta. Lucas y Sofía se acercaron, sus ojos fijos en el misterioso objeto. Elena se arrodilló junto a él, con la respiración agitada, no solo por el esfuerzo, sino por la increíble anticipación que le secaba la garganta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Este era el momento en que su vida cambiaría para siempre, para bien o para mal. Sus dedos, torpes y temblorosos por la emoción, lucharon con el cierre del morral. La hebilla de metal estaba oxidada y atascada. La correa de cuero, podrida por el tiempo, se partió y se deshizo en polvo entre sus dedos. Frustrada y desesperada, simplemente agarró la solapa superior y tiró con todas sus fuerzas. El cuero viejo se rasgó con un sonido seco. Metió la mano y empujó la solapa hacia atrás, abriendo la boca del morral. Acercó la antorcha, su luz parpadeante penetrando en la oscuridad interior. Y entonces todos contuvieron la respiración al mismo tiempo. El aire pareció congelarse en la cueva. Elena sintió que el mundo entero se detenía, que todo su universo se contraía, hasta ese único punto de luz y sombra. La luz de la antorcha se reflejó en un brillo suave, denso y amarillento.
No era el brillo deslumbrante de las joyas de un cuento de hadas, sino el resplandor pesado y opaco del oro puro. Lingotes, pequeños lingotes de oro, del tamaño de jabones, estaban apilados ordenadamente dentro del morral. La visión era tan surrealista, tan imposible, que Elena sintió que su mente se desconectaba de la realidad. El mareo la golpeó con fuerza. Extendió una mano y tocó la superficie de una de las barras. Estaba fría, increíblemente lisa y pesada. La levantó. El peso en su mano era una confirmación sólida y contundente. Era real. Oro. Una fortuna incalculable, aquí, en el suelo de su miserable refugio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de shock, de incredulidad. En un bolsillo lateral del morral, sus dedos encontraron otra bolsa más pequeña, hecha de una gamuza suave y flexible. El cordón que la cerraba estaba intacto. Con manos que aún temblaban violentamente, logró desatar el nudo. Volcó el contenido sobre la palma de su otra mano, junto al lingote de oro que aún sostenía. No eran monedas, eran piedras, piedras opacas, de aspecto grasiento, con formas irregulares. Pero a la luz parpadeante de la antorcha, algunas de sus facetas internas capturaron la llama y la devolvieron con destellos de fuego blanco. Diamantes, diamantes en bruto. La enormidad de su hallazgo la golpeó como una ola. No era solo rica, era fabulosamente rica. Una risa histérica y ahogada escapó de sus labios, un sonido extraño y roto en el silencio de la cueva. Pero había algo más. Descansando sobre la pila de lingotes, como si fuera lo más importante, había un pequeño libro. Estaba encuadernado en cuero oscuro y, milagrosamente, las páginas parecían secas y bien conservadas, protegidas por el oro y el cuero grueso del morral. Elena dejó con cuidado el lingote y los diamantes en el suelo y tomó el libro. Se sentía frágil en sus manos, como si pudiera deshacerse en polvo. Era un diario. El corazón le dio otro vuelco, esta vez de aprensión. El oro y los diamantes eran un tesoro, pero un diario. Un diario era un secreto, y los secretos, sabía instintivamente, a menudo eran mucho más peligrosos que cualquier tesoro. Lo abrió con una delicadeza que no sabía que poseía. En la primera página, escrita con una caligrafía elegante y fluida que contrastaba con el entorno salvaje, había una inscripción. La tinta estaba desvaída por el tiempo, pero aún era perfectamente legible bajo la luz de la antorcha. Decía, propiedad de El Gavilán. El Gavilán. El apodo resonó en su mente, evocando imágenes de un ave de rapiña, un depredador. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esto no era un tesoro perdido, era un botín escondido, y el libro que sostenía en sus manos era la confesión de su dueño. De repente, el peso del oro pareció disminuir, reemplazado por el peso mucho mayor de la historia que estaba a punto de descubrir. Miró el diario, luego el oro, y finalmente a sus hijos. Sus rostros reflejaban su propio asombro y un miedo incipiente. La atmósfera en la cueva había cambiado irrevocablemente. El frío, el hambre y la desesperación que habían definido su existencia en ese lugar se desvanecieron, reemplazados por una tensión eléctrica, una mezcla de euforia y terror puro. Elena se dio cuenta de que no habían encontrado una solución a sus problemas. Habían tropezado con un misterio profundo y mortal. El oro a sus pies era una promesa de un futuro inimaginable, pero el diario en sus manos era una amenaza. Contenía una historia, una verdad que alguien había querido enterrar tan profundamente como fuera posible. La cueva ya no era solo un refugio miserable. Se había convertido en el epicentro de un secreto peligroso, un secreto que ahora le pertenecía a ella y que, sintió con una certeza aterradora, pondría sus vidas en un peligro mucho mayor que la simple pobreza. Con las manos temblorosas, Elena apartó el morral y se concentró en el pequeño libro de cuero. La cueva, que momentos antes había sido un símbolo de su fracaso, ahora se sentía como el epicentro de un terremoto. El aire era denso, cargado con el olor del polvo antiguo y el aroma metálico del oro. Sus hijos, Lucas y Sofía, la observaban en silencio, sus rostros iluminados por la llama vacilante de la antorcha.
sus ojos reflejando una mezcla de asombro y miedo. Elena sentía el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor salvaje y desbocado que amenazaba con ahogarla. Abrió el diario. El crujido del viejo papel fue un sonido obscenamente fuerte en el silencio sepulcral, el sonido de un secreto rompiendo su largo cautiverio. La primera página estaba fechada 20 años atrás. La caligrafía era precisa, casi arrogante. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No estaba leyendo un simple diario. Estaba a punto de escuchar la voz de un fantasma, una confesión que nunca debió ser encontrada y que ahora, de alguna manera, le pertenecía. Las primeras entradas eran breves, crípticas. Hablaban de un trabajo grande, de la oportunidad de una vida. Pero a medida que pasaba las frágiles páginas, la historia comenzó a tomar forma, detallada con una escalofriante falta de remordimiento. El autor, el gavilán, describía con orgullo su papel en un atraco a un banco. No era un robo común, fue una operación compleja, perfectamente planificada y ejecutada. El objetivo no era solo el dinero, sino lavar una fortuna para un poderoso político local. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta. Su mente luchaba por procesar lo que leía. Las palabras saltaban de la página. 20 millones de pesos en efectivo. Bóveda principal. Operación limpia. El oro a sus pies ya no brillaba con la promesa de un futuro mejor. Ahora la quemaba con el fuego de un crimen masivo. Cada lingote era una pieza de esa historia sucia, un testigo silencioso de un pecado que había permanecido oculto durante 2 décadas en el corazón de aquella montaña solitaria y olvidada. El gavilán no era un simple ladrón, era un hombre inteligente y resentido. El diario revelaba que el político que orquestó el atraco era un hombre al que él conocía desde la infancia, alguien que le había robado a su familia sus tierras y su dignidad. El atraco era su venganza personal. Su plan nunca fue compartir el botín. En una entrada triunfal, describía cómo había traicionado a sus socios, dándoles una parte menor del dinero y engañándolos sobre el paradero del resto. Los tontos creen que el oro está en el fondo del río. Escribió con una tinta que parecía burlarse a través del tiempo. Nunca buscarán en mi primer hogar, en el refugio de mi niñez. Elena levantó la vista del diario, su mirada recorriendo las paredes húmedas de la cueva. Este lugar, este agujero miserable, había sido el escondite de un niño y luego la bóveda de un ladrón. La ironía era tan amarga que le revolvió el estómago. Se sentía como una intrusa, una profanadora de tumbas, atrapada en una historia que no era la suya. La siguiente entrada estaba escrita con una mano temblorosa, la caligrafía elegante ahora desordenada y urgente. Él sabe, de alguna manera, él sabe que lo traicioné. Me citó mañana en el viejo puente. Dice que es para discutir el próximo movimiento. Siento el frío del acero en su voz. El corazón de Elena se detuvo. Pasó a la página siguiente. Estaba en blanco. Y la siguiente. Y la siguiente. Eran todas páginas vacías. Esa fue la última entrada. El gavilán había ido a esa reunión y nunca había regresado para escribir de nuevo. Un silencio pesado cayó sobre Elena. El diario no solo contenía la historia de un crimen, contenía el presagio de un asesinato. El oro no solo era robado, estaba manchado de sangre. El accidente es del que hablaba la premisa. Ahora entendía. El gavilán fue asesinado antes de poder recuperar su tesoro, su venganza, y el asesino, el político corrupto, el cerebro detrás de todo, seguía ahí fuera, probablemente buscando lo mismo que ella acababa de encontrar. De repente, un sonido exterior rompió el hechizo. El rugido grave de un motor potente, acercándose. No era el traqueteo de un viejo autobús, era el sonido de un vehículo caro y pesado, un sonido que no pertenecía a ese páramo desolado. El pánico, frío y puro, se apoderó de Elena. Sus ojos se abrieron como platos. Alguien venía. En un instante, la euforia del descubrimiento se transformó en un terror visceral. El diario, el oro, los diamantes, eran pruebas, eran un motivo, eran su sentencia de muerte si la persona equivocada los encontraba. ¡Rápido!, siseó a Lucas, su voz un susurro ronco y desesperado. ¡Ayúdame! Con una fuerza que no sabía que tenía,
empujó el pesado morral de vuelta hacia la alcoba secreta. Sus manos trabajaban con una velocidad frenética, el miedo dándole una energía sobrenatural. Tenía que esconderlo todo. Tenía que borrar cualquier rastro de su descubrimiento. Su vida y la de sus hijos dependían de ello. Lucas, con el rostro pálido pero comprendiendo la urgencia, la ayudó a meter el diario junto al morral. El motor del vehículo se detuvo justo afuera de la cueva. Se oyó el portazo de un coche, un sonido seco y definitivo que resonó como un disparo. Elena sintió que el alma se le caía a los pies. Era demasiado tarde para volver a sellar el agujero. Su única opción era ocultarlo. «¡La manta!», ordenó. Agarraron la única y raída manta que poseían y la colgaron sobre la abertura en la pared, intentando que pareciera que simplemente estaba allí para tapar la corriente de aire que tanto la había atormentado. Era una ocultación patética, frágil, pero era lo único que podía hacer. Se puso de pie, limpiándose las manos polvorientas en su ropa, y empujó a sus hijos detrás de ella, formando un escudo con su propio cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en toda la cueva. Se preparó para lo peor, su mente corriendo a 1000 por hora, mientras la silueta de un hombre se recortaba contra la luz de la entrada. El hombre que entró en la cueva no parecía un matón. Era alto, de unos 60 años, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás. Vestía botas de cuero lustradas, pantalones impecables y una camisa de lino blanco, que parecía ridículamente fuera de lugar en la mugre de la cueva. Un caro reloj de oro brillaba en su muñeca. Su rostro estaba bronceado y surcado de arrugas, pero sus ojos eran de un azul pálido y gélido, desprovistos de cualquier calidez. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una máscara cortés y depredadora. El aire a su alrededor olía a una colonia cara y a poder, un olor que chocaba violentamente con el hedor a humedad y pobreza. «Buenas tardes», dijo con una voz suave y aterciopelada, una voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. «Soy Ricardo Fuentes, su vecino más cercano, por así decirlo. Vi movimiento y quise darles la bienvenida. Don Ricardo Fuentes». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Era él. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El hombre del diario, el político, el asesino, estaba parado a menos de 3 metros de ella, sonriéndole como un abuelo benévolo. Se obligó a respirar, a mantener la calma, a no dejar que el pánico se mostrara en su rostro. Aferró las manos de sus hijos con más fuerza detrás de su espalda, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar. «Elena», dijo ella, su propia voz sonando extrañamente débil y distante. Acabamos de llegar». Don Ricardo paseó su mirada fría por la cueva, deteniéndose en la pobreza evidente, en el fuego humeante, en los rostros asustados de los niños. Su sonrisa se amplió, teñida de una falsa compasión que le revolvió el estómago a Elena. «Un lugar difícil para criar una familia», comentó, su voz goteando una piedad condescendiente. «No es seguro para una mujer sola y sus pequeños». Cada palabra era una amenaza velada, una demostración de que él conocía su vulnerabilidad. Sabía que estaba sola y desprotegida. Él se acercó un paso más, y Elena retrocedió instintivamente, empujando a sus hijos hacia la pared del fondo. El movimiento no pasó desapercibido para don Ricardo. Una chispa de diversión brilló en sus ojos helados. «Veo que está intentando arreglar el lugar», dijo, señalando con la barbilla la manta que cubría el agujero. «Hay muchas corrientes de aire en estas viejas cuevas, llenas de recovecos y secretos». La palabra secretos quedó suspendida en el aire, cargada de un peso ominoso. Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Lo sabía? ¿Podía ser que ya supiera del agujero? Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Estaba jugando con ella, un gato acorralando a un ratón. No tenía idea de cuánto sabía él, pero estaba claro que su llegada no era una coincidencia. Había venido a evaluar la situación, a oler el aire en busca del rastro del oro que había estado buscando durante 20 años. Y ahora, ella y sus hijos estaban en su camino. Don Ricardo metió las manos en los bolsillos, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión que llenaba la cueva. «Mire, señora, Elena»,
comenzó, su tono cambiando a uno de negocio. Sé que esta tierra le pertenece ahora, un triste legado, pero seamos honestos, no vale nada, es un pedazo de roca inútil en medio de la nada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero tengo un sentimentalismo por estas tierras. Le ofrezco 20,000 pesos por ella, en efectivo, ahora mismo, suficiente para que usted y sus hijos comiencen una nueva vida en la ciudad, lejos de este peligro. La oferta era un insulto, una miseria, pero hace solo unas horas, esos 20,000 pesos le habrían parecido una fortuna, una salvación. Ahora, sabiendo que había millones en oro a solo 1 metro de distancia, la oferta era una burla. Sabía que él no quería la tierra, quería lo que había dentro de ella, y estaba dispuesto a pagar una miseria para asegurarse de que nadie más lo encontrara. Elena se quedó sin palabras. Su mente era un torbellino de miedo y furia. ¿20,000 pesos por una fortuna? La audacia del hombre era increíble. Se obligó a encontrar su voz. «Yo necesito tiempo para pensarlo, señor», tartamudeó, intentando sonar respetuosa, intentando no delatar el conocimiento que ardía en su interior como un carbón al rojo vivo. Don Ricardo la estudió por un momento, su sonrisa desapareciendo lentamente. Sus ojos se endurecieron, volviéndose 2 esquirlas de hielo. «El tiempo es un lujo que no siempre tenemos», dijo en voz baja. «Esta zona no es tan tranquila como parece. Las serpientes salen de noche, las rocas se desprenden, ocurren accidentes». Mientras decía la palabra «accidentes», su mirada se desvió deliberadamente de Elena y se posó con una fijeza escalofriante en Lucas y Sofía, que se aferraban a las piernas de su madre. La amenaza no podría haber sido más clara. No estaba hablando de serpientes de verdad, estaba hablando de sí mismo. La sangre se drenó del rostro de Elena. El frío que sintió no provenía de la cueva, sino del terror absoluto que se apoderó de su corazón. Él había amenazado a sus hijos, de una manera sutil, indirecta, pero inequívoca. Era un mensaje. «Sé que estás aquí, sé lo que podría haber aquí. No te interpongas en mi camino, o tus hijos pagarán el precio». El instinto maternal, feroz y primario, rugió dentro de ella. Un odio tan puro e intenso que casi la ahogó. Quería gritarle, atacarlo, pero estaba paralizada. Él era demasiado poderoso. Ella no era nadie, una viuda pobre en una cueva abandonada. Nadie la creería, nadie la ayudaría. Estaba atrapada. Don Ricardo pareció satisfecho con su reacción. La máscara de amabilidad regresó a su rostro. «Piénselo», dijo suavemente. «Volveré en un par de días para conocer su sabia decisión». Se dio la vuelta y salió de la cueva, dejando tras de sí un silencio preñado de muerte. Elena se quedó inmóvil, escuchando el sonido del motor del vehículo al arrancar y alejarse, hasta que el silencio del desierto volvió a reclamar su dominio. Solo entonces sus rodillas cedieron y se deslizó hasta el suelo, atrayendo a sus hijos en un abrazo desesperado. Temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de una furia impotente y un miedo que lo consumía todo. El oro, que había sido una promesa de libertad, se había convertido en una jaula. El diario, que había sido la clave de un misterio, era ahora un arma apuntando a su cabeza. Don Ricardo Fuentes sabía, o al menos sospechaba, y volvería. Ella tenía en sus manos la prueba de sus crímenes, la llave para destruirlo, pero él tenía a sus hijos en su punto de mira. Revelar la verdad significaría poner a su familia en un peligro mortal. Enterrar el secreto para siempre significaría vivir como una fugitiva, siempre mirando por encima del hombro, y dejar que un asesino se saliera con la suya. El peso de la decisión la aplastó. Miró el rostro aterrorizado de Lucas y las lágrimas silenciosas de Sofía. ¿Qué clase de madre sería si los ponía en el camino de un monstruo como Fuentes? Pero, ¿qué clase de persona sería si permitía que el mal ganara, si dejaba que el asesinato de El Gavilán quedara sin castigo y el botín en manos de su verdugo? El tesoro escondido había desenterrado una elección imposible. Era la justicia contra la supervivencia, la verdad contra la seguridad de su familia. El oro a sus pies podía comprarles un nuevo comienzo, una vida libre de pobreza. Pero el silencio era el único precio que podía pagar por la seguridad de sus hijos.
un precio que la encadenaría a un miedo perpetuo. El viento soplaba en la entrada de la cueva, sonando como un susurro que le preguntaba qué iba a hacer. No había una respuesta fácil, no había un camino seguro. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que ninguna fogata podría calentar. Estaba sola, enfrentada a un dilema que podría destrozarla. Por un lado, una fortuna manchada de sangre y la oportunidad de hacer justicia. Por el otro, la sonrisa helada de un hombre poderoso y la imagen de los ojos de sus hijos. El botín podía liberarla de la pobreza para siempre, pero exponer la verdad podría arrebatarle lo único que realmente le importaba. El silencio de la cueva era ahora el silencio de una tumba, esperando su decisión. Tenía el poder de destruir a un hombre malvado, pero al hacerlo, podría destruir a su propia familia. El peso del diario en la alcoba secreta se sentía como el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora te pregunto a ti, que escuchas su historia, ¿qué harías en el lugar de Elena? ¿Arriesgarías todo por la justicia, sabiendo que podrías perder a tus hijos, o enterrarías la verdad para proteger a tu familia, viviendo para siempre con el secreto? El eco del motor de don Ricardo se desvaneció en la distancia, dejando un silencio más pesado y amenazador que cualquier ruido. Elena permaneció en el suelo, aferrada a sus hijos como si fueran el único ancla que la mantenía sujeta a la realidad. El terror no era una emoción abstracta, era una bestia viva dentro de ella, con garras heladas que le estrujaban el corazón y le robaban el aliento. Sus amenazas, envueltas en falsa cortesía, resonaban en su mente, cada palabra una gota de veneno. La imagen de sus ojos fríos fijos en Lucas y Sofía estaba grabada a fuego en su cerebro. Ya no se trataba de un tesoro o de un secreto. Se trataba de una guerra silenciosa por la supervivencia, y ella acababa de ser reclutada a la fuerza, desarmada y completamente sola. Sintió el temblor del cuerpo de Lucas contra el suyo y el sollozo ahogado de Sofía, y un nuevo tipo de frío, el frío de la furia impotente, se extendió por sus venas. No podía quedarse, no podía huir. Estaba atrapada en la telaraña de un depredador paciente y mortal. Los siguientes 2 días fueron una tortura psicológica. Cada crujido de una rama, cada sombra alargada por el sol poniente, la hacía saltar, el corazón martilleándole en la garganta. No se atrevía a alejarse de la cueva, pero el interior se había convertido en una prisión claustrofóbica. La manta que ocultaba el secreto parecía gritar su presencia. El oro, bajo la piedra, ya no representaba la libertad, sino un cebo mortal. Durante las largas noches, con los niños durmiendo un sueño inquieto, Elena sacaba el diario y lo leía una y otra vez, bajo la luz parpadeante de una pequeña vela. Las palabras de El Gavilán se convirtieron en un fantasma que susurraba en su oído, contándole la historia de la codicia y la traición de don Ricardo. Cada frase que leía solidificaba su decisión. No podía dejar que ese monstruo ganara. Pero, ¿cómo luchar contra él? Era un espectro sin rostro contra un imperio. La desesperación comenzó a roer los bordes de su resolución, dejándola exhausta y al borde de un abismo de locura. Fue un recuerdo fugaz, una frase perdida de su difunto esposo, lo que le ofreció una astilla de esperanza. Ricardo le había hablado una vez de un viejo cabrero, un ermitaño que vivía a varios kilómetros de allí, el único otro habitante de esa desolada extensión de tierra. Un hombre tan viejo como las rocas y tan sabio como ellas, había dicho con una sonrisa: Don Ramiro. El nombre apareció en su mente como un faro en la oscuridad. Era una apuesta descabellada, es un acto de fe ciega. Confiar en un completo extraño era una locura, pero permanecer allí esperando el regreso de don Ricardo era un suicidio. Tomó una decisión. Esperaría a la primera luz del alba. Dejaría a los niños escondidos y buscaría al viejo. Con manos temblorosas, envolvió el diario en un trozo de tela y lo metió en una pequeña bolsa. No llevaría el oro, solo la verdad. El diario era su única arma y la única prueba de que no estaba perdiendo la razón. Un nudo de miedo se apretó en su estómago, pero era un miedo activo, no la parálisis de los días anteriores. Antes de que el sol tiñera el horizonte, despertó a Lucas. Voy a salir por un rato. Necesito que cuides a tu hermana. No hagan ruido.
No salgan por nada del mundo, le susurró, su voz tensa por la urgencia. Vio el miedo en los ojos de su hijo, pero también una determinación que la llenó de un doloroso orgullo. Él asintió, convirtiéndose en el hombre de la casa a una edad en la que debería estar jugando. Dejó a sus hijos acurrucados en el rincón más oscuro de la cueva, con la poca comida que les quedaba. Cada paso que daba alejándose de ellos era una agonía física, un tirón en su alma. Se sentía como si estuviera arrancándose un miembro. La vulnerabilidad de dejarlos solos era casi insoportable, pero la imagen de la sonrisa depredadora de don Ricardo era un acicate más fuerte. Corría contra el tiempo, contra un enemigo invisible que podía regresar en cualquier momento. La seguridad de sus hijos dependía de la sabiduría de un anciano que quizás ni siquiera existía. El aire frío de la mañana le quemaba los pulmones. La caminata fue una prueba de resistencia y nervios. Siguió una vaga indicación que su esposo le había dado. Un sendero de cabras apenas visible que serpenteaba entre las colinas rocosas. El paisaje, que antes le había parecido simplemente desolado, ahora se sentía lleno de ojos observadores. Cada roca parecía una figura acechante, cada susurro del viento una voz amenazante. El sol comenzó a levantarse, pintando el cielo de colores pálidos, pero no trajo calor, solo una luz cruda que exponía su soledad. Sus músculos, mal alimentados y tensos por el estrés, protestaban con cada paso. El miedo era un compañero constante, un sabor metálico en su boca. Se obligó a seguir adelante, repitiendo el nombre del viejo como un mantra. Don Ramiro. Era una plegaria susurrada al viento del desierto. Si él no podía ayudarla, si resultaba ser hostil o simplemente un producto de la imaginación de su esposo, estaría perdida. Completamente y sin remedio, perdida. No podía permitirse pensar en eso. Después de casi 2 horas de caminata agotadora, cuando el sol ya comenzaba a calentar, la vio. En la ladera de una colina lejana, una columna de humo se elevaba perezosamente hacia el cielo azul. Una señal de vida. Su corazón dio un vuelco de alivio y aprensión. Apresuró el paso, tropezando con las piedras sueltas, sus ojos fijos en el humo. A medida que se acercaba, pudo distinguir una pequeña choza, tan integrada en el paisaje que parecía haber brotado de la propia tierra. Estaba construida con adobe y madera vieja, con un techo de paja descolorida. Un pequeño corral de piedra albergaba a una docena de cabras que la observaban con una curiosidad indiferente. El olor a leña quemada y a corral llenaba el aire. Era un lugar de una pobreza humilde, pero tenía una sensación de permanencia, de paz, que contrastaba violentamente con la tensión de la cueva. Se detuvo a unos metros de la puerta abierta, su corazón latiendo con fuerza, sin saber si estaba a punto de encontrar su salvación o su condena. Un hombre salió de la choza, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. Era exactamente como Ricardo lo había descrito. Anciano, con la piel tan curtida y agrietada como la tierra seca a sus pies. Su espalda estaba encorvada por los años, pero se movía con una lentitud deliberada, no con fragilidad. Vestía ropas sencillas y remendadas, y en sus manos sostenía un cayado de madera nudosa. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos, bajo unas cejas pobladas y blancas, eran sorprendentemente claros y penetrantes. La observaron sin sorpresa, como si hubiera estado esperando su llegada. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco una bienvenida abierta. Había una cautela profunda, la cautela de un hombre que ha pasado demasiado tiempo en soledad y ha aprendido a leer el mundo en el lenguaje del silencio y el viento. Elena sintió que su alma era examinada, pesada y medida en ese instante. Se obligó a dar un paso adelante, la bolsa con el diario apretada en su mano como un talismán. «Busco a don Ramiro», dijo Elena, su voz sonando más temblorosa de lo que pretendía. El aire seco le había arañado la garganta. El anciano no respondió de inmediato. Se apoyó en su cayado, su mirada pasando de su rostro a sus manos, a la ropa gastada, a la desesperación que seguramente irradiaba de cada poro de su piel. Finalmente, después de un silencio que pareció una eternidad, asintió lentamente. «Yo soy Ramiro», dijo. Su voz era grave y áspera,
como el sonido de piedras rozando entre sí. ¿Qué quiere una mujer de la ciudad en este lugar olvidado por Dios? La pregunta no era una acusación, sino una simple declaración de hechos. Elena tragó saliva, reuniendo el coraje que le quedaba. «Necesito ayuda», susurró. Estamos en un grave peligro». Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal asustadizo, y extendió la bolsa. «Tengo algo que debe ver, por favor». La súplica en su voz era tan cruda y real que pareció romper la coraza de cautela del anciano. Él la miró fijamente por un momento más, y luego, con un gesto de la cabeza, la invitó a entrar en la sombra de su choza. El interior de la cabaña era oscuro, fresco y olía a hierbas secas, humo de leña y el leve aroma a queso de cabra. Era un solo cuarto, austero, pero inmaculadamente ordenado. Una hamaca colgaba de una pared. Una pequeña mesa y 2 taburetes de madera ocupaban el centro, y un fuego humeaba en un hogar de piedra. Don Ramiro le indicó que se sentara y le ofreció un cuenco de metal con agua fresca de un cántaro de barro. Elena bebió con avidez. El agua fría un bálsamo para su garganta reseca. Se sentía observada por esos ojos claros y sabios. El silencio se prolongaba, pero ya no era un silencio hostil. Era un silencio expectante. Con manos que aún temblaban, sacó el diario envuelto en tela y lo colocó sobre la mesa de madera. «Mi esposo heredó la propiedad de la cueva», comenzó, su voz ganando algo de fuerza. «No teníamos a dónde ir. La encontramos, y luego encontramos esto». Desplegó la tela, revelando el pequeño libro de cuero. La luz que se filtraba por la puerta iluminaba la cubierta gastada. Don Ramiro se inclinó hacia adelante, su rostro arrugado ensombrecido por la concentración. No tocó el diario. Sus ojos se fijaron en la cubierta, en su forma, en su tamaño. Parecía estar reconociendo a un viejo conocido. «¿Dónde lo encontraste exactamente?», preguntó, su voz ahora un susurro bajo e intenso. Elena le describió el muro hueco, la piedra suelta, la alcoba secreta. Mientras hablaba, vio cómo una expresión de asombro y un dolor antiguo se dibujaban en el rostro del anciano. Cuando terminó, él extendió una mano callosa y temblorosa y rozó la cubierta del diario con la punta de sus dedos. «Después de tantos años», murmuró para sí mismo. Luego levantó la vista y la emoción en sus ojos la golpeó con la fuerza de una ola. «Ábrelo», ordenó suavemente. La primera página. Elena obedeció, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y validación. Abrió el libro y lo giró para que él pudiera leer la inscripción. «Propiedad de El Gavilán». Una exhalación larga y temblorosa escapó de los labios de don Ramiro. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera abrumado por un torbellino de recuerdos. «Joaquín», susurró, el nombre un fantasma en sus labios. «¿Joaquín?», preguntó Elena, confundida. El anciano abrió los ojos, y ahora estaban húmedos. Su verdadero nombre era Joaquín. El Gavilán era como lo llamábamos de niños, porque podía trepar por estas rocas como ningún otro. Era mi mejor amigo. La revelación la dejó sin aliento. Había encontrado a la única persona en el mundo que podía entender, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Don Ramiro le contó la historia. La familia de Joaquín había sido dueña de gran parte de esa tierra, hasta que la familia Fuentes, con don Ricardo a la cabeza, se la arrebató con trampas legales y amenazas. Joaquín creció con un odio profundo y un deseo de venganza. El robo al banco no fue por simple codicia. Fue su forma retorcida de recuperar lo que le habían quitado. El ladrón del diario de repente tenía un rostro, una historia, una tragedia. Elena sintió una oleada de empatía por el fantasma de Joaquín. Le contó a don Ramiro sobre el resto del diario, la traición, el botín escondido y la última entrada premonitoria. El anciano escuchaba, su rostro una máscara de dolor y furia contenida. Cuando Elena terminó, él golpeó la mesa con el puño, un golpe seco y duro que hizo saltar el cuenco de agua. «Lo sabía», exclamó con una voz rota por la rabia. «Siempre lo supe. Ricardo Fuentes lo mató». Joaquín desapareció justo después de ese atraco. La gente dijo que había huido con el dinero, pero yo conocía a Joaquín. Él nunca habría dejado su tierra, su hogar, para siempre. Ricardo lo citó en el viejo puente y lo hizo desaparecer.
Un accidente, dijeron. Su coche cayó al barranco. Nunca encontraron el cuerpo. Conveniente. Cada palabra era una confirmación de las peores pesadillas de Elena. El monstruo era real, y su crueldad era más profunda de lo que había imaginado. El anciano la miró, su expresión endurecida por una certeza sombría. Ese hombre ha estado buscando ese oro durante 20 años, continuó don Ramiro, su voz baja y cargada de veneno. Ha comprado cada pedazo de tierra alrededor de aquí, esperándome, escuchando. La llegada de usted y sus hijos fue como una campana de alarma para él. No es un vecino benévolo, es un lobo que ha olido la sangre. El miedo se apoderó de Elena de nuevo, más fuerte que nunca. Debo ir a la policía, dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Don Ramiro soltó una risa amarga y sin alegría, un sonido que le heló la sangre. Hija, dijo, inclinándose hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. La policía de aquí es su jauría personal. El jefe de policía es su primo, el juez es su cuñado. Toda esta comarca está podrida por su dinero y su miedo. Ir a ellos es como entregarle la oveja directamente al lobo. Te harían desaparecer a ti y a tus hijos, y nadie volvería a oír hablar de ustedes. El diario y el oro se perderían para siempre en sus manos. La última puerta de esperanza se cerró de golpe en su cara, dejándola en una oscuridad total. Se quedó paralizada. El alcance de su trampa finalmente claro. Estaba rodeada, sin aliados, sin instituciones a las que recurrir. El poder de don Ricardo era absoluto en ese rincón olvidado del mundo. Sintió que las lágrimas de frustración y terror le quemaban los ojos, pero se obligó a contenerlas. Llorar no la salvaría. Miró a don Ramiro, buscando desesperadamente cualquier cosa en su rostro. Él parecía estar pensando profundamente, su mirada perdida en los recuerdos. De repente, sus ojos se iluminaron con una chispa de astucia. Joaquín y yo, comenzó lentamente. Cuando éramos niños, la cueva era nuestro castillo. Conocíamos cada grieta, cada pasadizo. Hay una salida, una fisura estrecha en la parte trasera, oculta detrás de una formación de rocas que parece sólida. Es un pasaje difícil, apenas lo suficientemente ancho para un niño, pero conduce al otro lado del peñasco. Es la única forma de salir de allí sin ser visto por la entrada principal. Una nueva posibilidad, delgada como un hilo de araña, apareció ante ella. Una ruta de escape. El alivio que sintió fue tan abrumador que casi se desmaya. Una salida. Tenía una oportunidad. Don Ramiro le dio instrucciones precisas, dibujando un mapa tosco en el polvo del suelo con su dedo. Debes volver ahora, antes de que se dé cuenta de tu ausencia. Prepara a tus hijos. Prepara lo que necesites llevar. No esperes a que regrese. Actuará rápido y no será amable. Sus palabras eran un presagio terrible. Elena se puso de pie, su cuerpo lleno de una nueva energía, la energía del miedo canalizada hacia la acción. Gracias, susurró, su voz cargada de una gratitud que las palabras no podían expresar. No me agradezcas todavía, respondió el anciano, su rostro sombrío. Sobrevivir esta noche es solo el primer paso. Salir de aquí es el verdadero desafío. La acompañó hasta la puerta, y mientras ella comenzaba a correr de vuelta por el sendero, su grito la alcanzó. «Ten cuidado, el diablo camina por estas tierras al anochecer». La advertencia resonó en sus oídos mientras corría, el sol del mediodía golpeando su espalda. El regreso a la cueva fue una carrera frenética contra un reloj invisible. Cada minuto que pasaba era un minuto más en el que sus hijos estaban solos y vulnerables. Su mente repasaba las instrucciones de don Ramiro, memorizando la ubicación de la fisura secreta. Cuando finalmente llegó a la entrada de la cueva, sin aliento y con el corazón en la garganta, se detuvo. Un silencio antinatural envolvía el lugar. «Lucas, Sofía», llamó en un susurro desesperado. Un momento de silencio aterrador, y luego la pequeña cabeza de Lucas asomó desde la oscuridad. El alivio la inundó, tan potente que sus piernas flaquearon. Entró corriendo y los abrazó con fuerza, inhalando su olor, asegurándose de que estaban bien. Estaban asustados, pero a salvo. No había tiempo para explicaciones. «Vamos a jugar un juego», dijo, su voz forzadamente alegre. «Un juego de escondite.
Tenemos que ser muy rápidos y muy silenciosos. La urgencia en su tono desmentía sus palabras, y Lucas la miró con una comprensión alarmante. Inmediatamente se puso a trabajar. Siguiendo las indicaciones de don Ramiro, fue a la parte más profunda y oscura de la cueva. Detrás de una pila de rocas sueltas que parecían un desprendimiento natural, encontró lo que buscaba: una grieta vertical, tan estrecha que al principio pensó que era inútil. Pero al deslizar la mano, sintió que se abría en un pasaje. Era real. La ruta de escape existía. Su corazón dio un salto de esperanza. Volvió a la alcoba secreta y tomó una decisión rápida y pragmática. No podía llevar todo el oro. Era demasiado pesado, demasiado lento. Su vida y la de sus hijos valían más que cualquier tesoro. Agarró el diario y lo metió en su bolsa. Luego, tomó un solo lingote de oro. Sería su prueba, la evidencia física que corroboraría la historia del diario. El resto tendría que quedarse. Dejar atrás una fortuna era una agonía, pero la elección era clara. Con la bolsa ahora conteniendo su única esperanza, se preparó para la larga y aterradora espera de la noche. La tarde se arrastró con una lentitud insoportable. El sol comenzó a descender, y las sombras se alargaron, convirtiendo la cueva en un pozo de oscuridad creciente. Elena mantuvo a sus hijos cerca de la parte trasera, lejos de la entrada principal. Les dio la última de su comida, obligándolos a comer mientras su propio estómago estaba hecho un nudo de ansiedad. El silencio era su peor enemigo. Cada sonido del exterior era amplificado, analizado, temido. El ulular de un búho, el susurro del viento. ¿Eran sonidos naturales o los pasos de un hombre que se acercaba? La tensión era una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. La luna comenzó a elevarse, proyectando una luz pálida y fantasmal en la entrada de la cueva. La noche había llegado, y con ella la certeza de que don Ricardo no tardaría. Podía sentirlo en el aire, una carga eléctrica, la calma antes de la tormenta. Abrazó a sus hijos, susurrándoles que todo estaría bien, una mentira que esperaba desesperadamente convertir en verdad. Fue entonces cuando lo escucharon, no el rugido del coche de don Ricardo, sino algo más sigiloso, el crujido de la grava bajo unas botas pesadas, y luego otro. No era una sola persona, eran varios. El corazón de Elena se detuvo. Se tapó la boca para ahogar un grito y empujó a sus hijos hacia la fisura, haciéndoles una seña desesperada para que guardaran silencio. Se arrastró hasta el borde de la entrada, su cuerpo pegado a la pared de roca fría, y se asomó con infinito cuidado. A la luz de la luna, vio dos siluetas corpulentas acercándose a la cueva. No era don Ricardo, eran sus secuaces. Dos hombres grandes y de aspecto brutal. Uno de ellos llevaba una antorcha encendida, cuya llama danzante arrojaba sombras grotescas sobre las rocas. El otro cargaba un bidón de metal. El olor acre y químico de la gasolina llegó hasta ella, y un terror puro y absoluto la paralizó por un instante. No venían a negociar, venían a borrarla. Vio como uno de los hombres, con una sonrisa cruel iluminada por la antorcha, comenzaba a rociar el líquido del bidón sobre la fachada de madera podrida de la cueva. El sonido del líquido salpicando la madera seca fue el preludio de una pesadilla. Elena retrocedió, arrastrándose hacia sus hijos, el pánico ahora una inundación que ahogaba todo pensamiento racional. Ahora, siseó, su voz apenas un hilo. No había tiempo para la sutileza. El hombre de la antorcha se acercó a la madera empapada. «Sáquenlos como a ratas», escuchó que decía con una voz grave y burlona. Luego, con un movimiento deliberado, arrojó la antorcha. Hubo un gushaj ensordecedor, una explosión de luz y calor que iluminó la cueva con un resplandor anaranjado infernal. Un muro de fuego rugiente brotó instantáneamente en la entrada, bloqueando cualquier salida. El crepitar de las llamas era un rugido hambriento, y una columna de humo negro y asfixiante comenzó a inundar la cueva. El pánico se apoderó de los niños. Sofía comenzó a llorar a gritos, un sonido agudo de terror puro. Lucas tosía violentamente, sus ojos llorosos por el humo acre que llenaba el aire rápidamente. «¡Por aquí! ¡Rápido!», gritó Elena por encima del rugido del fuego. El calor ya era intenso,
y el humo le quemaba la garganta y los ojos. Agarró a Sofía en brazos y empujó a Lucas hacia la estrecha fisura en la parte trasera de la cueva. No había tiempo para dudar. Era escapar por allí, o morir quemados o asfixiados. Lucas, a pesar del terror, obedeció. Se escurrió por la abertura, su pequeño cuerpo desapareciendo en la oscuridad total. Elena lo siguió, empujando a Sofía por delante de ella en el estrecho pasaje. La bolsa con el diario y el lingote golpeaba dolorosamente contra su cadera. El espacio era increíblemente reducido. Las paredes de roca fría y afilada le arañaban la piel y la ropa. Detrás de ellos, el resplandor anaranjado del fuego se intensificaba y el sonido del derrumbe de la madera ardiendo retumbaba como un trueno. El pasaje era una pesadilla de oscuridad y claustrofobia. Elena avanzaba a ciegas, con una mano extendida para guiar a Lucas y la otra protegiendo la cabeza de Sofía. Podía oír los sollozos aterrorizados de sus hijos y su propia respiración agitada y sibilante. La roca era áspera, le raspaba las rodillas y las manos. El aire era viciado y olía a piedra milenaria. Cada centímetro era una lucha, una batalla contra la roca y el pánico que amenazaba con paralizarla. ¿Y si se atascaban? ¿Y si el pasaje no tenía salida? La duda era un veneno que intentaba ignorar. Seguía empujando, impulsada por el puro instinto maternal. Podía escuchar los gritos de los hombres afuera, frustrados al no verlos salir. «¡Quemen todo!», gritó una de las voces. El sonido le dio un nuevo impulso de adrenalina. Tenían que salir de allí, tenían que sobrevivir. El peso de Sofía en sus brazos era abrumador, pero la idea de lo que le sucedería si se detenía era infinitamente más pesada. De repente, Lucas gritó: «¡El cielo, mamá! ¡Veo el cielo!». Elena levantó la vista y vio, a lo lejos, un pequeño parche de estrellas, un punto de luz en la sofocante oscuridad. Una salida. La esperanza la inundó con una fuerza renovada. Se arrastraron hacia la luz con las últimas fuerzas que les quedaban. El pasaje se ensanchó ligeramente y, finalmente, tropezaron y cayeron fuera de la fisura, aterrizando sobre la tierra fría y las rocas del otro lado del peñasco. Estaban fuera. Estaban vivos. El aire nocturno, frío y limpio, llenó sus pulmones doloridos en bocanadas gloriosas. Yacieron en el suelo por un momento, jadeando, tosiendo, sus cuerpos temblando por el esfuerzo y el shock. Elena abrazó a sus hijos con fuerza, enterrando su rostro en sus cabellos que olían a humo. Habían escapado por los pelos de una tumba de fuego. El silencio de la noche los envolvió, roto solo por sus propias respiraciones y el lejano crepitar del fuego. Se pusieron de pie, temblando. Se asomaron con cuidado por el borde del peñasco. Abajo, la entrada de la cueva era una boca rugiente de llamas anaranjadas que lamían el cielo nocturno. Las siluetas de los dos hombres se recortaban contra el fuego, observando su obra, convencidos de que su problema había sido incinerado. La visión era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Habían destruido su refugio, pero también habían destruido su prisión. Ya no había vuelta atrás. No había nada que los atara a ese lugar. Eran fugitivos en la inmensidad de la noche, con solo la ropa que llevaban puesta y una pequeña bolsa que contenía la verdad. Elena miró la vasta y oscura extensión de tierra que se extendía ante ellos, un desierto bajo las estrellas. Estaban a salvo, por ahora, pero su guerra apenas comenzaba. Tenía la prueba, tenía a sus hijos, y tenía la voluntad de una madre que había sido empujada demasiado lejos. La noche era su única aliada. Con la luz del fuego a sus espaldas, Elena tomó las manos de sus hijos. El calor del incendio en su nuca contrastaba con el frío helado de la incertidumbre que se extendía ante ella. Sabía que don Ramiro la estaría esperando, pero el camino hasta su choza ahora estaba lleno de nuevos peligros. Los hombres de don Ricardo podrían estar patrullando la zona. El viaje que había hecho sola por la mañana ahora tenía que hacerlo de noche, con dos niños asustados y agotados. Miró el rostro de Lucas, manchado de hollín pero con los ojos ardiendo con una nueva intensidad. Vio el terror en los ojos de Sofía, que se aferraba a su mano como si fuera un salvavidas. La furia, pura y fría, reemplazó al miedo en el corazón de Elena. Ya no era una víctima,
era una superviviente. Le habían quitado todo, la habían arrinconado y habían intentado matarla, pero habían cometido un error fatal. La habían dejado con vida. Y ahora, ella se aseguraría de que se arrepintieran. Se adentraron en la oscuridad, un trío de fantasmas huyendo del infierno, llevando consigo la semilla de la justicia. El rugido del fuego se fue atenuando a medida que se adentraban en la noche, reemplazado por el sonido de sus propios pasos y el canto de los grillos. La adrenalina que los había impulsado comenzó a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo y doloroso. Sofía, demasiado pequeña para seguir el ritmo, tropezaba constantemente. Elena la tomó en brazos de nuevo, su cuerpo protestando por el esfuerzo, pero su determinación la mantenía en pie. Lucas caminaba a su lado, en silencio, su pequeña mano firmemente agarrada a la de ella. Ya no era un niño. La noche lo había convertido en un soldado. La oscuridad era total, rota solo por la luz de las estrellas. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un posible enemigo. Elena avanzaba por puro instinto, confiando en el vago mapa mental que don Ramiro le había proporcionado, rezando para no perderse en ese laberinto de rocas y matorrales. Su único objetivo era llegar a la pequeña luz de la choza del Cabrero, su único faro en un océano de peligro. El peso de Sofía se sentía como plomo en sus brazos. Sus propios músculos gritaban en protesta y sus pulmones aún ardían por el humo. El frío de la noche del desierto comenzaba a penetrar en sus ropas delgadas y húmedas de sudor. El agotamiento era una niebla que amenazaba con nublar su juicio, con hacerla detenerse y rendirse. Pero entonces, la imagen del fuego consumiendo la cueva, la risa cruel de los secuaces, la sonrisa helada de don Ricardo, todo volvía a su mente, avivando las brasas de su ira y dándole fuerzas. No se detendría, no podía. Estaba luchando por Joaquín, el fantasma cuyo secreto ahora era suyo. Estaba luchando por su esposo, cuya memoria había sido insultada. Pero, sobre todo, estaba luchando por los dos pequeños cuerpos que dependían enteramente de ella. Eran su razón, su combustible, su ancla. Por ellos, caminaría a través del infierno. Y en muchos sentidos, ya lo estaba haciendo. El camino era largo y la noche era oscura, pero su voluntad era de acero. Mientras caminaban, el silencio de la noche se vio roto por un sonido lejano, el ladrido de un perro. Al principio, el corazón de Elena se detuvo de miedo, pensando que eran los hombres de Ricardo, pero el ladrido no era agresivo, era el ladrido familiar de un perro de granja. A lo lejos, en la oscuridad, vio una luz diminuta y parpadeante, una sola luz, la choza de don Ramiro. Una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo llorar la recorrió. Habían llegado, estaban cerca de un refugio temporal. Apresuró el paso, tropezando en la oscuridad, sus ojos fijos en esa pequeña llama de esperanza. La luz significaba seguridad, significaba agua, significaba un aliado, significaba que no estaban completamente solos. El último tramo del camino pareció el más largo, cada paso una prueba de su resistencia menguante. Cuando finalmente tropezó y cayó en el pequeño claro frente a la choza, con sus hijos derrumbándose a su lado, solo pudo susurrar una palabra antes de que la oscuridad la reclamara. Ayuda. Don Ramiro la encontró allí, un bulto de agotamiento en su puerta, con los niños acurrucados a su lado. La llevó adentro, a ella y a los niños, y los acostó cerca del fuego. Sin hacer preguntas, les dio agua y cubrió sus cuerpos temblorosos con mantas de lana áspera. Elena se despertó y le contó, con voz ronca y entrecortada, sobre el fuego, sobre la huida a través de la fisura. El anciano escuchaba, su rostro una máscara de furia sombría. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. Sabía que actuaría. «Ese hombre no deja cabos sueltos», dijo, su voz grave. «Pero ahora tienes la ventaja, hija. Él cree que estás muerta, cree que el secreto murió contigo en ese fuego». Sus palabras se clavaron en la mente de Elena. Era un fantasma que sostenía la prueba que podía destruir a un imperio. El miedo seguía allí, pero ahora estaba templado con una nueva y peligrosa sensación. El poder del que es subestimado, del que no tiene nada que perder.
La guerra había entrado en una nueva fase. El anciano se sentó frente a ella, la luz del fuego proyectando profundas sombras en su rostro arrugado. «No puedes quedarte aquí», dijo con una finalidad tranquila. «Tarde o temprano, sus hombres peinarán la zona. Este es el primer lugar que buscarán si tienen alguna duda». Elena lo sabía. Este era solo un respiro, no un santuario. «¿A dónde puedo ir?», preguntó, la desesperación volviendo a filtrarse en su voz. Estaba atrapada en medio de la nada, sin dinero, sin transporte, con un hombre poderoso y sus matones cazándola. Don Ramiro miró hacia un rincón oscuro de la choza, donde un objeto cubierto con una lona vieja descansaba sobre una mesa. Se levantó y retiró la lona, revelando una vieja radio de onda corta, un equipo anticuado pero funcional. «Tengo un sobrino», dijo, su voz llena de un orgullo cauteloso. «Un buen hombre, un hombre honesto. Es oficial de la Policía Federal en la capital del estado, lejos del alcance de Ricardo Fuentes, Arthur». Una nueva puerta, una que no sabía que existía, comenzó a abrirse lentamente. Elena lo miró, sin atreverse a respirar. ¿Un policía federal? ¿Un hombre honesto? Parecía demasiado bueno para ser verdad, un milagro en medio de la pesadilla. «Él puede ayudarnos», continuó don Ramiro, pasando una mano protectora sobre la radio. «Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos arriesgarnos a que intercepten la llamada. Organizaré un encuentro. Un lugar clandestino, seguro. Allí podrás contarle tu historia y entregarle el diario». El plan era audaz, peligroso, pero era el único que tenían. Era una apuesta final, un todo o nada. Elena miró a sus hijos que dormían profundamente, agotados, sus rostros inocentes en la penumbra. Por ellos tomaría ese riesgo. Por ellos se enfrentaría a cualquier peligro. Asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. La decisión estaba tomada. Ya no huiría, contraatacaría. Se levantó, sintiendo una nueva fuerza en sus miembros. La fugitiva estaba a punto de convertirse en la cazadora, y la noche, que había sido su enemiga, ahora era su manto. Don Ramiro se movió con una urgencia que desmentía sus años. La perilla de la vieja radio giró, emitiendo un torrente de estática que llenó la pequeña choza. Un sonido como el de un mar furioso atrapado en una caja. El corazón de Elena latía al ritmo de los chasquidos y silbidos. Sus hijos dormían, ajenos a que su futuro pendía del frágil hilo de una señal de radio. Águila solitaria a centinela. «¿Me recibe, centinela?» «Cambio», susurró Ramiro al micrófono, su voz un murmullo ronco. La estática respondió. Elena contuvo la respiración, el olor a ozono y polvo llenando sus pulmones. Entonces, una voz clara cortó el caos. «Aquí, centinela. Te recibo, águila. La noche está fría. Cambio». No era una conversación, era un código tejido con años de confianza. Ramiro describió brevemente la situación usando metáforas de ganado perdido y un lobo enfermo. «La mercancía es frágil, pero la prueba es sólida. Necesito un corral seguro al amanecer». La respuesta fue inmediata. «He entendido. El viejo matadero al sur del cruce. Estaré allí. Ten cuidado, tío». Cambio y fuera. La oscuridad antes del amanecer era absoluta, una tinta fría que lo cubría todo. Don Ramiro los guió por senderos que solo él y sus cabras conocían, un laberinto de rocas y arroyos secos que evitaba cualquier camino principal. Elena llevaba a Sofía, cuyo cuerpo pequeño era un peso cálido contra su pecho, mientras Lucas caminaba en silencio, su mano aferrada a la de ella con una fuerza sorprendente. Cada crujido de una rama, cada piedra suelta bajo sus pies, era una explosión en el silencio de la noche. Cerca del amanecer, llegaron a un pequeño rancho de un amigo leal de Ramiro. Allí los esperaba una camioneta destartalada, cuyo motor tosió antes de cobrar vida con un estruendo. Los escondieron en la parte trasera, bajo una lona áspera que olía a heno y gasolina. El viaje fue una tortura de sacudidas y paranoia. A través de un pequeño agujero en la lona, Elena veía pasar el paisaje grisáceo, su mano nunca soltando la bolsa que contenía el diario y el lingote de oro. Eran un ancla de realidad en esa pesadilla en movimiento. El sol era una línea naranja en el horizonte cuando la camioneta se detuvo con un chirrido de frenos. Estaban frente a un matadero abandonado.
sus paredes de adobe desmoronándose y sus ventanas rotas como ojos vacíos. El aire olía a polvo y a un recuerdo metálico de sangre. Don Ramiro les hizo una seña y bajaron, sus cuerpos rígidos por el viaje y el miedo. Un coche sedán sin distintivos, cubierto de polvo, ya estaba aparcado en la sombra del edificio. 2 hombres descendieron. No llevaban uniforme, sino ropas civiles que no lograban ocultar la rigidez de su postura ni las armas bajo sus chaquetas. Uno de ellos, más joven, se acercó. Era alto, de rostro serio y con una mirada directa y honesta que era el polo opuesto a la frialdad depredadora de don Ricardo. «Tío», dijo, abrazando a don Ramiro con un respeto palpable. Luego se giró hacia Elena. «Soy el comandante Marco. Mi tío me dijo que necesita nuestra ayuda». Su voz era tranquila, profesional, pero Elena pudo sentir la urgencia bajo la superficie. El momento de la verdad había llegado. Dentro de las ruinas del matadero, con la luz del amanecer filtrándose por el techo derrumbado, Elena se enfrentó al sobrino de Ramiro. Sobre una vieja mesa de despiece de madera, colocó con manos temblorosas la evidencia de su infierno. Primero, el pequeño diario de cuero. Su cubierta gastada parecía absorber la poca luz, un objeto cargado con el peso de 20 años de secretos. A su lado, depositó el lingote de oro. El metal pesado hizo un ruido sordo al golpear la madera, un sonido de riqueza obscena en aquel lugar de decadencia. El contraste era brutal. «Este es el diario de Joaquín, el gavilán», comenzó Elena, su voz ronca por el humo y el agotamiento, pero inquebrantable. «Y esto es parte de lo que robó para Ricardo Fuentes». Contó su historia, desde la miseria en la ciudad hasta el fuego en la cueva, sin omitir la amenaza velada contra sus hijos. Marco escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Tomó el diario, sintiendo el peso de la historia, y luego el oro, sopesando no solo el metal, sino la audacia del crimen. El sol de la mañana se derramaba sobre los cuidados jardines de la hacienda de don Ricardo Fuentes. Él estaba en su terraza, disfrutando de un desayuno de frutas frescas y café importado, leyendo el periódico local, que, como siempre, estaba lleno de sus propias alabanzas. El único sonido era el canto de los pájaros y el suave murmullo de una fuente. Fue un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, lo que perturbó su paz. El zumbido se convirtió en un rugido atronador cuando 2 helicópteros Black Hawk de la Policía Federal aparecieron sobre las colinas, sus rotores levantando un vendaval que azotó los árboles y esparció los papeles de su mesa. Simultáneamente, el portón principal de la hacienda fue embestido por un vehículo blindado, y una docena de camionetas negras irrumpieron en la propiedad, sus neumáticos chirriando sobre la grava. Comandos vestidos de negro, fuertemente armados, se desplegaron con una eficiencia letal. Sus gritos de «Policía Federal», manos arriba, rompiendo la tranquilidad de la mañana para siempre. Don Ricardo se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino de sus labios. La incredulidad en su rostro se transformó rápidamente en una furia glacial. Se levantó de un salto. Su primera reacción fue gritar órdenes a sus guardias, pero ellos ya estaban en el suelo, neutralizados y esposados. El comandante Marco se acercó a él, moviéndose con una calma depredadora. No gritó. Su voz era baja y llena de acero. «Ricardo Fuentes, queda usted detenido por los delitos de robo, asesinato, lavado de dinero y corrupción». El color desapareció del rostro de don Ricardo. Vio el diario en la mano de Marco y comprendió. «No saben con quién se están metiendo», siseó, su voz temblando de rabia. Marco sonrió sin alegría. «Oh, creo que sí», respondió, mientras le colocaba las esposas. El clic metálico fue el sonido más satisfactorio que Elena había oído jamás. Estaba de pie junto a un vehículo, a una distancia segura, con don Ramiro a su lado. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. En ellos, él no vio a una viuda asustada. Vio al fantasma que había vuelto del fuego para reclamar justicia. El arresto de don Ricardo Fuentes fue la primera pieza de un dominó que cayó con una velocidad asombrosa. El diario de El Gavilán fue la clave que desmanteló una red de corrupción que se extendía por toda la región.
Jueces, jefes de policía y políticos locales fueron detenidos uno tras otro, sus rostros de asombro y traición llenando los noticieros nacionales. La historia de Elena, la viuda que había sobrevivido a un intento de asesinato y había derribado a un cacique, se convirtió en una leyenda. Días después, un equipo forense y de investigación federal regresó a la cueva carbonizada. Guiados por las indicaciones de Elena, excavaron la alcoba secreta. Las cámaras de televisión capturaron el momento en que los agentes sacaron, uno por uno, los lingotes de oro y la bolsa de diamantes en bruto. La luz del sol, que entraba por el boquete quemado de la entrada, hizo brillar el tesoro por primera vez en 2 décadas. La fortuna, escondida en la oscuridad de la tierra, finalmente salía a la luz, trayendo consigo la verdad. El proceso legal fue complejo. El tesoro era la prueba principal de un crimen masivo, propiedad del Estado una vez recuperado. Pero la ley también contemplaba una recompensa para los ciudadanos cuya colaboración fuera crucial para resolver crímenes graves y recuperar activos robados. El testimonio de Elena, el diario que protegió con su vida y su valentía al enfrentarse a Fuentes, fueron considerados actos de heroísmo cívico. Semanas después, en una oficina gubernamental sobria y anónima, un abogado le entregó un documento oficial. No era una bolsa de oro, sino algo mucho más poderoso en el mundo moderno: la confirmación de la transferencia de un porcentaje sustancial del valor tasado del tesoro a una cuenta a su nombre. Elena miró el número impreso en el papel, una cifra con tantos ceros que su mente apenas podía procesarla. Sintió el recuerdo fantasmal de sus dedos contando los últimos 1,000 pesos sobre la mesa de madera raída. El peso que había cargado en su alma durante años se disolvió, y por primera vez, desde la muerte de su esposo, lloró lágrimas de pura y abrumadora libertad. 6 meses después, el sonido que llena la habitación no es el goteo incesante del agua en una cueva, sino el zumbido suave y eficiente de una máquina de coser de última generación. Elena está sentada en un cuarto de costura luminoso, inundado de luz natural, que entra por una gran ventana con vistas a un jardín lleno de flores. El aire no huele a moho y miedo, sino a tela nueva y al aroma de un bizcocho horneándose en la cocina. Sus manos, aún callosas pero ahora cuidadas, guían la tela con una precisión experta, no por desesperada necesidad, sino por pura pasión. Está diseñando un vestido para Sofía. Desde el salón, escucha las risas de sus hijos mientras juegan a un videojuego en una gran pantalla. Son los sonidos de una infancia normal y feliz. Una infancia que les fue robada y que ella ha recuperado para ellos. Una sonrisa genuina, serena y profunda ilumina su rostro. No es solo la ausencia de pobreza, es la presencia de paz. Una paz que ha luchado con uñas y dientes para conseguir y que ahora atesora más que todo el oro del mundo. La mesa del comedor está cubierta con un mantel de lino blanco. Sobre ella, una cena abundante y colorida espera: pollo asado, ensaladas frescas, pan recién horneado. El contraste con la sopa de patatas aguada de su antiguo cuarto es absoluto. Lucas y Sofía, ahora con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, hablan animadamente de la escuela. A la cabecera de la mesa, como un patriarca adoptivo, se sienta don Ramiro, quien ha cambiado su choza solitaria por una cómoda casa de huéspedes en la propiedad de Elena. Él levanta su copa. Por los nuevos comienzos, dice, su voz ronca llena de emoción. Elena levanta la suya, sus ojos encontrándose con los de sus hijos y su viejo amigo. Las cicatrices del fuego y del miedo siguen ahí, bajo la superficie, pero ya no duelen. Son un recordatorio de su fuerza, de su capacidad para transformar el infierno en un hogar. Ha encontrado mucho más que un tesoro. Ha encontrado justicia, ha forjado una nueva familia y se ha redescubierto a sí misma. La historia de Elena demuestra que incluso en la más profunda oscuridad, una chispa de coraje puede encender una revolución. Si crees en el poder de la justicia y en las historias que inspiran, suscríbete para no perderte ni un solo relato de superación.